Seguimos con más información en la pantalla de Canal E. Tenemos con nosotros a Alberto Rucoleiker, él es doctor en economía. Hola Alberto, ¿cómo estás? Alberto, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a ver si lo podemos reconectar, Alberto, a ver si... Bueno, enseguida seguimos con más información en la pantalla de Canal E. A ver, Alberto, a ver, me parece que volvió. ¿Me escuchás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás? Sí, perfecto, ya nos escuchamos. ¿Cómo Bien. estás, Alberto? Bien, bueno, gracias por el contacto. Bueno, la que quería charlar contigo, me parece un tema interesante, pero que no está teniendo seguimiento adecuado, me parece, en los medios de comunicación, que es la economía de Japón. Exacto. Cuando hablamos de Japón estamos hablando de la cuarta economía del mundo. En realidad, hasta hace muy poquito tiempo era la tercera economía del mundo. Bajó. Lo que pasa es que los productos brutos se calculan en base al total de los dólares que se generan, y como la moneda japonesa, que es el yen, se devaluó un 9% en el año 2023, Japón pasó de ser la tercera economía en tamaño a la cuarta. La tercera es Alemania, la primera Estados Unidos, la segunda China. Pero ¿cuáles son las causas por las cuales estamos hablando un poquitito de Japón? Porque Japón ya hace 2 o 3 trimestres que ya viene achicando la performance de un decrecimiento del Producto Bruto. Porque ¿cuáles son los problemas fundamentales que están subyaciendo en la economía japonesa? Bueno, primero, una devaluación que fue un 9% ya en el año 2023. Unos intereses que tienen muy bajos, porque la verdad que la tasa de interés, las instituciones que le prestan plata a Japón, la verdad que la tasa de interés es negativa. ¿Por qué? Porque Japón tiene una inflación anual del 2,1%, y los intereses no llegan a veces al 1% anual. Así todo, las instituciones le siguen prestando plata a Japón. Cuando hablamos de Japón estamos hablando de un país de 126 millones de habitantes. Estamos hablando de un país que tiene una deuda pública, escucha bien esto, porque es gigantesca, casi el 260% del Producto Bruto. Quiere decir que el Producto Bruto de Japón, que está en 4.2 billones, la deuda llega a 10 billones. Claro, entonces, bastante. Lo que está pasando a Japón, claro, está teniendo una devaluación que le hizo bajar el PBI, está teniendo un coste de vida que está subiendo. Está subiendo, claro, para nosotros hablar de una inflación del 2,1% anual es una cosa increíble, bastante. Pero la inflación está subiendo en Japón. El consumo, porque el 50% del Producto Bruto que tiene Japón depende del consumo, y la gente está achicando los consumos. Y hay un tema que es fundamental, en la edad de los japoneses. Vos sabés que más del 10% de toda la población de Japón excede los 80 años de edad. Claro. Excede los 80 años de edad. Tiene una esperanza de vida muy grande. Y casi el 30% de la población japonesa tiene más de 65 años de edad, y ahí en adelante. Claro. Es decir, que el 30% de la población japonesa prácticamente ya estaría jubilada. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Aparte, estamos teniendo un país que tiene mayor cantidad de muertes que nacimientos. Hay un decrecimiento vegetativo, y vos sabés que para que una población se considere que pueda mantener su población, cada mujer en edad reproductiva tiene que tener 2,1 hijos. Ahora, ¿cuál es la tasa de fertilidad que tienen las mujeres en Japón? Porque no quieren tener hijos. Es 1,3. Es prácticamente casi la mitad, con lo cual Japón en los próximos años está condenada de seguir así esta tendencia que ya viene durante muchísimos años, va a empezar y ya está decreciendo la población. Cada año la población de Japón se va achicando. Entonces tenés un sistema de jubilación que tiene que enfrentar a una población creciente enorme de gente que durante muchísimas décadas ya está jubilada. Y por otra parte, una cantidad de personas, como hay un decrecimiento vegetativo, hay cada vez menos cantidad de gente joven trabajando. Quiere decir que el sistema de jubilación también se está de a poquito carcomiendo, porque va a tener una imposibilidad de seguir financiando a esas personas con gran expectativa de vida. Pero claro, uno también se pregunta, ¿no puede ser que entonces Japón tenga una deuda casi del 260% de su Producto Bruto? ¿Y sabes por qué? Porque el 80% de los acreedores de Japón no son del exterior. Los japoneses invierten en los papeles del propio país.
y el 50% de toda la deuda que emite Japón, ¿la compra quién? El Banco Central de Japón. Claro. En consecuencia, cuando hay déficit financiero, que Japón tiene déficit, obviamente que tiene déficit financiero, déficit fiscal, entonces qué hace? En vez de emitir plata, lo que hace es emitir bonos, emite títulos, y el que compra precisamente esos títulos, la mitad de esos títulos por lo menos, los compra el Banco Central de Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que la estrategia que tiene Japón es que el propio banco monetiza su propio déficit. Ahora Claro. bien, esto en algún momento va a tener que tener algún punto de corte, porque ya hay muchos políticos japoneses que están diciendo que Japón tiene que volver a relanzar su economía, porque estas cosas no pueden seguir durante mucho tiempo más. Población que está decreciendo, una Claro. gran cantidad de gente que en su composición etaria, 1 de cada 3 japoneses ya tiene de 65 años o más, con lo cual prácticamente no trabaja y vive del sistema de jubilaciones y de pensiones. Un yen que se está debilitando, un coste de vida que está creciendo y una retracción de los japoneses a hacer el consumo. Así que el desempleo, por supuesto que es bajo en Japón. Estamos Claro. hablando de un desempleo del 2,4%. Pero bueno, esto es lo que estamos teniendo. La cuarta economía del mundo está teniendo estos problemas. Tengamos en cuenta lo siguiente, que también está en recesión Gran Bretaña y también Alemania está pasando sus problemas. Ya hemos hablado aquí en Canalé también de los problemas realmente bastante severos que está teniendo la economía china. La economía china, que es la economía número 2 del mundo. Alberto, Entonces, te interrumpo. fíjate Te vos. hago una consulta. En cuanto a la tasa de natalidad, ¿se está haciendo alguna promoción en cuanto a esto para que aumente Mirá, la vida? es buena pregunta. Es buena pregunta. Hay incentivos que da el gobierno, pero vos sabés que la gente en Japón no está atraída por los incentivos. Hay toda una generación de gente joven que no ve el tema de tener hijos, no lo ve como una meta en sí mismo. ¿Y por qué crees que esto es así? Muy importante. ¿Por qué creo? Porque qué buena pregunta. Mira, yo no sé si esto es un poco de la cultura de que hay la sociedad japonesa, que la conozco, he estado un par de veces ahí, es una sociedad muy competitiva, hay que trabajar muchísimo. Es una sociedad en la cual la gente ve que para lograr algo vos tenés que, no es que tenés que ser medianamente capaz, tenés que ser casi el mejor. Es una cultura que los exige prácticamente a grado máximo y esto le hace perder energía respecto de otros temas. Entonces, requieren que una cantidad de décadas ellos la tengan que tener para poder concretar los objetivos económicos. Pero también es cierto, Pat, y si me permitís, te quiero comentar en Corea del Sur. Estuve en una charla el año pasado en Seúl. Sabés que Corea del Sur es el país que menor natalidad tiene en el mundo. Que se calcula que hoy Corea del Sur, por ejemplo, que tiene 50 millones de habitantes, en algunas décadas, en realidad dice que en 50 años, Corea del Sur, de seguir así la tasa de natalidad, va a tener la mitad de la población. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad o las mujeres en edad reproductiva en Corea del Sur es del 0,72, lejos del 2,1 que se requiere para que una población mantenga su cantidad de habitantes. Entonces vos ponete a pensar, un país que decrece la cantidad de personas, un país que tiene mejor calidad de vida, incrementa la cantidad de esperanza de vida, los sistemas jubilatorios no alcanzan, cada vez hay menos personas que pagan un sistema de jubilación, y esto es lo que yo llamo una bomba demográfica al revés. ¿Qué quiere decir? Que este decrecimiento poblacional está erosionando y impactando muy, pero muy fuertemente. También esta situación de los decrecimientos poblacionales lo vemos en Europa, porque cuando uno ve los crecimientos de población en Europa, uno habla de promedios, pero viste, los promedios, las estadísticas pasan como la salchicha, mejor no preguntes cómo están hechas. ¿Sabés por qué te digo esto? Claro, porque por ejemplo, fíjate el colectivo de los islámicos que viven en Europa. Ellos tienen una tasa de natalidad enorme, una fertilidad enorme, pero en el promedio Europa no crece, pero otros colectivos minoritarios sí crecen. Pero todo lo que es, te diría, Oriente, en lo que es lejano Oriente, hablo por ejemplo de Japón, hablo de Corea del Sur, ese tipo de países están en esa cultura de que, bueno, no es un tema prioritario ni irse a vivir, ni tener pareja, ni siquiera tener hijos. Este es un tema que parece que no, pero afecta severamente la economía del mundo. ¿Y consideras que va a aumentar la edad jubilatoria en Japón? Y mirá, vos sabés que tu pregunta es tan certera que esta pregunta podría ser, es una pregunta que muchos países del mundo le están pensando para sus propios países. En Japón seguramente va a tener que hacerse algo porque el régimen en algún momento va a ser insostenible. Acá en Argentina incluso se está hablando que cuando, más allá de los aumentos a los jubilados, etcétera, el sistema en Argentina también es infinanciable, porque se está hablando, por ejemplo, hace rato, de subir la edad jubilatoria
en 5 años, las mujeres a 65 y los hombres a 70. Porque si vos ponete a pensar, la esperanza de vida en un país es 65 a 85 años promedio, y se jubila uno a los 60, hay prácticamente un promedio de 25 años de mantener a los jubilados. Y si vos a eso le agregás que cada vez hay menos gente que aporta al sistema, cada vez hay menos gente que paga para mantener un sistema del cual está dependiendo mayor cantidad de gente. Alberto, y te pregunto, y para reinsertar en lo laboral a los jubilados, ¿de qué manera hace esto Japón, si es que lo hace? Mira, es un tema difícil. En Japón el jubilado no es de trabajar, Claro. es una persona muy sacrificado, es un hombre que ha un desgaste enorme, porque ya sea que ha tenido un título universitario, que las exigencias en Japón son terribles, terribles. Entonces, cuando vos estás hablando de una persona que se jubila ahí a los 65, 68 años, estás hablando de una persona que vino trabajando prácticamente 50 años, prácticamente a pie juntilla, por así decirlo. Claro. O sea que la reinserción, sí, vas a ver gente un poquitito de cierta edad trabajando, pero la verdad es que es lo que estamos teniendo, un sistema de Japón que se está cada vez complicando más esta financiación. Porque aun cuando la persona llega a trabajar y se reinserte en la vida laboral, esa persona sigue también dependiendo del Estado para su jubilación. Claro. Acá en Argentina también. Vos tenés gente que está jubilada, tiene el beneficio de la jubilación, y no obstante no tiene ninguna imposibilidad de volver a reinsertarse en el mercado laboral. La pregunta tuya también es buena, porque habría que pensar si todos los países no siguen la misma regla. En otros países hay países en los cuales una persona se jubila y no puede volver a reinsertarse en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque países que tienen mucho desempleo quieren dar la posibilidad a la gente joven que se incorpore en el mercado laboral. Fíjate Claro. vos, por ejemplo, el caso de China que estamos hablando. El caso de China, vos, por ejemplo, estás hablando de un desempleo, suponete, del 6-7%. Pero cuando vos desagregás por la gente joven, el desempleo de la gente joven en China está arañando un 18%, quizás un 20%. Claro. Entonces, vos cuando tenés una gran masa de gente joven que quiere reinsertarse en el mercado de trabajo, vos lo que haces es colocar barreras para que el que ya está jubilado, bueno, lo seguimos manteniendo, pero tenemos que dejar Claro. abierto